¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy llegamos a la última parada de este viaje y lo hacemos en la capital de España. Estamos en el Ministerio de Transportes porque vamos a hablar con una de las figuras más importantes de este proyecto del Corredor Atlántico. Vamos a hablar con José Antonio Sebastián Ruiz, el comisionado del Corredor Atlántico. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y muy bien. Ha habido durante mucho tiempo una demanda de que tenía que existir esta figura del comisionado. Desde que le nombraron en enero de este año, en estos 10 meses de trayecto, ¿cómo ha sido? ¿En qué se han centrado? Mira, pues nos hemos centrado principalmente en visitar todas y cada una de las comunidades autónomas, reunirnos con empresarios, con agentes sociales, con las cámaras de comercio, con los empresarios. Quizá no ha sido el mejor año para reunirse en el ámbito político, con todos los representantes políticos. Tiene que entender toda la ciudadanía que este año hemos tenido elecciones municipales, autonómicas, elecciones generales, incluso un gobierno en funciones durante un tiempo muy elevado. Entonces, tampoco era quizás el momento de entrar en particularidades en ese campo, pero no hemos dejado de trabajar. De hecho, hemos estado trabajando, como se indicó en mi nombramiento en enero de este mismo año, en el plan director. Es decir, fíjense, el corredor mediterráneo no necesitó de un plan director, pero por la complejidad, extensión, número de comunidades autónomas por las que pasa el corredor, para que se haga una idea, son 11, incluyendo a la Comunidad Canaria. El 65% del PIB está recogido en el corredor atlántico, el 63% de la población. Esto quiere decir que la magnitud, la dimensión que adquiere, lo decía el presidente del Gobierno en la inauguración de Pajares días pasados, esta dimensión que tiene el corredor atlántico sobrepasa todos y cada uno de los factores que podemos tener nosotros mentalmente en la cabeza. Hablaremos luego de ese plan director, pero para que nos entiendan desde casa, ¿cuál es el papel que tiene el comisionado? ¿Cuál es su trabajo? Pues fíjense, principalmente eso, ser el interlocutor de la sociedad en representación del Gobierno, de tal manera que nosotros nos encargamos de coordinar esa didáctica y esa explicación de lo que es, de lo que está suponiendo, de lo que va a suponer, de explicar cómo funcionan los reglamentos comunitarios que deciden estos corredores a todos los agentes sociales, servir también de esa ventanilla única de recepción de propuestas, de ideas, tanto probablemente incluso de ampliaciones o no, de prestación de nuevos servicios, porque yo quiero hacer, y a lo largo de la entrevista que tendremos hoy, me gustaría explicar que queremos centrar mucho en el ámbito de los servicios, porque cuando alguien demanda un servicio, quizás se necesita una infraestructura, pero claro, quizá podamos pecar de hacer una infraestructura para la que luego no haya servicios. Y por lo tanto nosotros lo que queremos hacer es esa didáctica, esa explicación, que la sociedad, que los empresarios, que las cámaras de comercio, que los consejos económicos y sociales, que todos los agentes económicos y sociales de todos los territorios estén representados, se vean representados, recojamos también sus demandas y podamos tratarlas. ¿Cuáles son los grandes hitos que se han marcado lograr? Hace apenas 10 días veíamos esa apertura de la variante de Pajares, una obra faraónica, titánica. Titánica, exactamente. Bueno, nosotros estamos dotados en el corredor atlántico de obras titánicas. Inaugurábamos Pajares hace unos días, como muy bien dices, pero es que hace unos años inauguramos el túnel de Guadarrama. Que sepa la gente que esos dos túneles son el cuarto y el séptimo más largos de Europa y son el séptimo y el 13 más grandes del mundo. Quiero decir, el corredor atlántico tiene dos de las infraestructuras ferroviarias más importantes del mundo. Solamente hay dos países que tienen tanto volumen de estas infraestructuras, como son Japón y Suiza. Por lo tanto, las inversiones que se están realizando en el corredor atlántico son millonarias, no, multimillonarias, y tenemos que seguir haciéndolas. Decías, ¿cuáles son, digamos, esa calendarización? Nos la impone Europa, la gente ya conoce, en el programa habéis explicado muy bien con muchos de los invitados que han estado, Europa es la que define los calendarios y define los mapas y qué está incluido y qué no. Tenemos una red básica, año 2030, una red básica ampliada y una red global o comprehensive que es para el año 2050. Entonces, en estos momentos España, ¿en qué está enfocado? Evidentemente en la red básica, año 2030. Y para ello, hace muy poco en Madrid tuvimos una jornada de presentación de corredores, que me consta que pudisteis asistir, donde solamente en materia ferroviaria, por seguir hablando de ella, pero luego podríamos hablar de otras, de aquí al año 2030 prevemos una inversión de 16.000 millones de euros. Claro, ¿cómo es el papel del Gobierno en todo este desarrollo? Claro, Europa lo que nos dice es, nosotros lo que pretendemos es que se desarrollen estos corredores con estas infraestructuras, vamos, con estas características de infraestructura y claro, los gobiernos tienen que
corresponder a estos reglamentos comunitarios con las inversiones vía presupuestos generales del Estado de cada uno de los países, vía fondos europeos que puedan recibirse para estos modelos, para llegar a terminar o llevar a término todas esas infraestructuras, servicios, tanto lineales como troncales, para que todo ello esté a tiempo para mejorar esa conectividad europea, que es lo que pretende Europa. Es decir, ¿y cuál es la labor del Gobierno? Desarrollarlo. No solamente ellos solo, ¿no? O sea, la iniciativa pública es muy importante, pero aquí también con la iniciativa pública de comunidades autónomas y ayuntamientos y, por otro lado, sobre todo, con la iniciativa privada. Al final, la iniciativa privada es la que va a prestar los servicios, a la que se va a beneficiar y, por lo tanto, no todas las inversiones recaen en el sector público, sino que complementariamente el sector privado también tiene que hacer su parte del trabajo. ¿Y cómo se consigue esa colaboración? Bueno, para eso está la figura del comisionado, ¿no? Entonces, por eso te decía que mi labor, yo me he reunido a día de hoy, durante todo el año, y no solamente una vez, quiero decirte, con empresas únicas, con 187 empresas de las 11 comunidades por las que va el corredor. He visitado puertos, he visitado aeropuertos, he visitado infraestructuras ferroviarias, como te decía, quizá en el DEVE de este año 2023 haya estado esa relación política con las comunidades autónomas o con los ámbitos, pero ha sido un año muy especial, pero creo que con el nuevo ministro y con la nueva manera que tenemos de ver o de enfocar ese transporte que queremos realizar, creo que en muy poco tiempo los ciudadanos y todo el ámbito del corredor atlántico van a ver este cambio agilizado. Ha hablado con muchos sectores, habrá visto muchas demandas muy distintas. ¿Cómo se consigue un poco gestionar eso? Porque al final hay muchas expectativas puestas en el corredor atlántico. No sé si se está mitificando. Sí, ¿qué es lo que sí vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver muchas cosas. Lo que pasa que me ha gustado mucho la pregunta que me acabas de hacer, porque nada tiene que ver un gallego con un vasco o con un andaluz de Algeciras. Es decir, las necesidades que tiene, por ejemplo, en materia de autopistas ferroviarias, Algeciras, donde el paso del estrecho solamente, para que nos hagamos una idea, el año pasado atravesaron el estrecho 480.000 camiones, semirremolques, ¿de acuerdo? Se prevé que en 2 años sean 600.000. Claro, ahí se están desarrollando las autopistas ferroviarias, de las que todo el mundo habla, y en vuestro programa habéis hablado mucho durante este tiempo. Claro, una de las primeras que se va a poner en servicio es la Algeciras-Madrid-Zaragoza. Claro, hay un mercado muy potente, hay unos clientes muy importantes y demás. Por ejemplo, en el noroeste peninsular, Galicia, Asturias, Castilla y León, pues todavía no hemos recibido esa demanda por parte del empresariado para desarrollarlas. Estaríamos encantados de que lo hubiera. ¿Por qué? Porque así desarrollaríamos esa otra parte. Por lo tanto, de momento, pues se producen, digamos, demandas socioeconómicas muy diversas dependiendo de dónde estemos hablando. Te pongo un tercer ejemplo para que los telespectadores me entiendan. Extremadura, AVE de Extremadura. Hace unos días también se ha puesto en funcionamiento la electrificación del Plasencia-Badajoz, otro de los hitos que van en desarrollo de este corredor, pero también hemos ganado un Mundial de Fútbol que saben que se desarrolla entre España, Portugal, entre otros países. Por lo tanto, la conexión entre Madrid y Lisboa para el año 2030 pues es otro de los grandes objetivos que se marca este Gobierno en el desarrollo de esas infraestructuras que al final tienen que servir, como hemos dicho, para los servicios. Hemos visto algunas revisiones, ¿no?, como añadir, por ejemplo, nuestra parte noroeste. ¿Qué podemos ver en los próximos años? ¿Estamos abiertos todavía a eso? Claro, fíjese, los corredores, siguiendo con esta didáctica que hemos seguido durante todo este tiempo, se aprueban en el año 2013. Evidentemente es un documento vivo, es decir, los países proponen cosas y proponen mejoras. El noroeste de España en el año 2013 no estaba ni Galicia, ni Asturias, ni el oeste de Castilla y León. Ya con el gobierno del presidente Sánchez en el año 2019 se consiguen esa reforma de los reglamentos que aparezcan. Pero se incorporaron también otras líneas, como por ejemplo la conexión desde el País Vasco por Pamplona hasta Zaragoza. Entonces, en estos momentos estamos en esa revisión, se está en estos momentos en la revisión de las redes transeuropeas de transporte y España, pues como no podía ser de otra manera, está intentando que aparezcan todas aquellas cosas que nos hemos podido dejar en el tintero o que la realidad nos ha llevado a incorporar. En estos momentos, claro, hemos vivido un proceso en el que el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, los tres de común acuerdo y en trílogos, tienen que ponerse de acuerdo, porque claro, no es una cuestión de España, es una cuestión de los 27 países. Entonces, claro, todo el mundo, evidentemente, tiene sus reivindicaciones, pero hay como unas líneas comunes que la Unión Europea pues, está marcando para este desarrollo. Y me preguntabas,
¿Y qué podemos ver incorporado? Bueno, pues podemos ver incorporado, porque ya ha habido un consenso previo en las materias previas, la unión, por ejemplo, de Mérida con Puerto Llano por el sur, para hacer un bypass a Madrid entre Lisboa y Valencia. Podemos ver también la línea de alta velocidad desde Madrid, Olmedo, Medina del Campo, Zamora, Puebla de Sanabria, Orense, que no estaba incorporada en la anterior y que ya es una realidad, se incorpora. Estaba incorporada la Y vasca, pero no estaban incorporados algunos de los ramales ferroviarios del País Vasco en vía convencional. Hay muchas incorporaciones y ahora precisamente, y seguro que sería una pregunta que tendrías para más adelante, pero ya en esto te la voy respondiendo, sí tenemos muchas demandas, ha habido 159 enmiendas aprobadas en el Parlamento Europeo y en estos momentos están en discusión. Si cumplen los requisitos, esas ampliaciones entrarán. Si no cumplen los requisitos, pues evidentemente no en España, en ningún otro país europeo entrarán, como por ejemplo ocurrió con el noroeste de España en su momento cuando no fue admitido. Usted es de Valladolid, nosotros nos interesa Castilla y León. ¿Qué beneficios podemos tener en Castilla y León? Bueno, pues mira, los beneficios, yo creo que son unos beneficios que van a ser realidades dentro de muy poco. Y antes que comentábamos Pajares, ya tenemos un beneficio, es decir, cuando ahora se abra definitivamente al tráfico comercial con trenes más grandes, más modernos, de más capacidad, los ciudadanos de Castilla y León evidentemente van a tener más frecuencias hacia Madrid, pero también hacia Asturias. Los ciudadanos de Castilla y León casi siempre, salvo la gente de León, que todo el mundo me entenderá que tiene más relación con Asturias, o digamos del oeste de la comunidad, el resto parece ser Valladolid, por ejemplo, ahora que mencionabas la playa de Valladolid siempre a Santander, ahora podemos tener dos playas, ¿no? Es decir, va a fomentar mucho el turismo, las relaciones económicas, todo un desarrollo importante, ¿de acuerdo? A más de todo esto se están desarrollando importantes mejoras. Por ejemplo, en Valladolid, la nueva terminal logística, uno de los 7 grandes nodos que se han desarrollado, la mejora y ampliación de la terminal de Burgos Villafría, donde tuvisteis la oportunidad de hacer un maravilloso programa que me encantó, o la posibilidad de desarrollar también en León, que es otro de los nodos. Entonces Castilla y León se va a beneficiar mucho. Castilla y León además es una comunidad de paso. Dentro de escasos meses, inicios del año 2024, inauguraremos la electrificación del Salamanca-Fuentes de Oñoro, que es una de las conexiones con Portugal. Comentábamos antes el tema del Mundial, ¿no? Por lo tanto, hay muchas inversiones, muchos desarrollos para Castilla y León, muchas mejoras y que, por lo tanto, van a redundar en ese beneficio económico y social que estaba comentando desde el principio. Claro, ¿qué papel juega Castilla y León en esto? Porque al final es un poco la puerta de entrada y de salida hacia Europa, hacia esos puertos marítimos, por ejemplo, de Portugal. Correcto, exactamente. Portugal, evidentemente, la península ibérica es una península que tiene que estar conectada por los Pirineos, pero Portugal, para conectarse, se conecta a través de España. Y, por lo tanto, la salida más recta, digamos, en el sentido de salir desde Portugal, es a través de Castilla y León. Es evidente. Siempre hemos tenido nuestras rutas de los portugueses en materia de carreteras, hablamos mucho del ferrocarril, porque el corredor atlántico son puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, nodos urbanos. Por lo tanto, hay una amalgama. En materia de carreteras, por ejemplo, nuestra famosa A62, que nos atraviesa en conexión con Portugal, forma parte del corredor atlántico. Pues todo eso que nosotros hemos visto pasar por la carretera, pretendemos subirlo al ferrocarril y desarrollar ese ferrocarril. Claro, hablábamos antes de esa colaboración público-privada. ¿Cómo logramos que las empresas se suban al tren? Porque al final, si no hay una demanda, vamos a hacer infraestructuras. Expresándolo de otra manera, la sensación es la siguiente: sí tenemos esas cargas. Tenemos una comunidad que en agricultura, por ejemplo, en desarrollo de todo el sistema agrario que nosotros tenemos y tal, altamente exportador. No quiero decir, voy a poner un ejemplo que todos los ciudadanos me van a entender. Solamente desde Castilla y León salen más de 18.000 contenedores de alfalfa con destino al sudeste asiático o Oriente Medio por ferrocarril desde nuestra comunidad. Ahora mismo no está saliendo desde ferrocarril desde nuestra comunidad. Se traslada a Madrid o a Zaragoza para salir. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esas terminales adecuadas. Cuando las terminales estén adecuadas, saldrán desde Castilla y León y desde nuestras terminales y desde nuestra comunidad. Te pongo ejemplos: la exportación de nuestros vinos, la exportación de nuestra carne. Tenemos un montón de posibilidades de exportación y lo que necesitamos es que todas esas empresas
creen sinergias para poder lanzar esos trenes clientes, esos trenes completos que podamos conocer como trenes de exportación, ¿no? Entonces, poco a poco se van dando esos plazos. Hemos hablado con muchas empresas, estamos trabajando en esa unión de empresas. Hay proyectos, por ejemplo, vinculados a biomasa, a etanol, a azúcar en Castilla y León, que no estoy descubriendo porque se han presentado sus proyectos hace muy poco en Castilla y León, que todos van acompasados a una terminal logística ferroviaria en el interior de esas terminales para el desarrollo de todos los transportes por la vía ferroviaria. Con lo cual hay muchas ideas, hay muchos empresarios emprendedores y no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir uniéndoles, juntándoles para que ellos mismos puedan tener este desarrollo. Hablamos de que esto es un proyecto transfronterizo, hablamos de Portugal, Correcto. pero bueno, al final es una conexión hacia Europa. ¿Estamos todos los países, tiene esa sensación de que todos los países vamos de la mano hacia, bueno, sabemos de la importancia de lo que supone trabajar de la mano? Fíjese, por una parte le iba a decir que sí, porque evidentemente los 27 países han aprobado estas redes transeuropeas. Le voy a decir que sí, porque ellos están ampliando y reformando estas redes transeuropeas para acompasarlas a la realidad de este siglo y sobre todo de los años que estamos teniendo. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo para que ese sí sea un sí rotundo y lo veamos y tal. Estamos llevando al corredor mediterráneo, vale, no es el corredor atlántico, pero porque termina donde termina, pero el corredor atlántico va a terminar en la frontera con Ucrania. Con esto ya lo he dicho todo, es decir, la Unión Europea lleva a las puertas de Ucrania el corredor mediterráneo. Esto es una demostración más del interés, de la fuerza, del conocimiento y del desarrollo que quiere la Unión Europea para estos corredores. O sea, estamos en el momento adecuado, en el lugar justo y además con los fondos necesarios para poner esto en marcha, porque muchas veces los deseos y las realidades no se acompasan. En estos momentos los deseos y las realidades están acompasados. La Unión Europea tiene un objetivo claro y es que estas redes transeuropeas nos tienen que unir para mejorar la competitividad y por lo tanto apuesta claramente por ello. Hablaba del corredor mediterráneo, parece que hay cierta rivalidad. ¿Cómo se salva eso? No, fíjense, somos altamente complementarios. Fíjense, el corredor atlántico y el corredor mediterráneo compartimos. La línea Algeciras-Madrid es de ambos corredores. Por lo tanto, Madrid pertenece a los dos. Zaragoza, la vertiente el cántabro-mediterránea, hasta Zaragoza pertenece al corredor atlántico y después pertenece al corredor mediterráneo. Mira, yo cuando me hacen esta pregunta, porque no es la primera vez que me la han hecho, siempre respondo lo siguiente. Cuando los ciudadanos ven el mapa de las redes transeuropeas de transporte, como además cada corredor tiene un color, parece el metro de Madrid. Es decir, con sus estaciones, que son sus nudos logísticos, entonces parece un metro. Pero fíjense, es muy diferente a un metro, porque tú en un metro, cuando vas a cambiar de línea, te bajas de un tren para subirte a otro. En este caso, las redes transeuropeas son permeables, es decir, un tren atraviesa al otro, o sea, un corredor se une al otro. El corredor atlántico que termina en Mannheim, en Alemania, en Mannheim pasan otros dos corredores. Por lo tanto, no estamos hablando de un metro, estamos hablando de una red global, unida y, por lo tanto, transversal. Entonces, no hay rivalidades. Yo puedo entender que durante todo este tiempo se ha hablado mucho de corredor mediterráneo. De hecho, hay una plataforma económica que ha celebrado también hace unos días su evento anual de seguimiento de las actuaciones, Quiero Corredor, perfectamente lícito, perfectamente loable, perfectamente, porque claro, la sociedad demanda lo que necesita. Pues en el oeste de Castilla y León, claro, nos unen unas cosas muy distintas. Un gallego y un andaluz y un vasco, que comentaba anteriormente, pues evidentemente es las necesidades logísticas de cada uno, no es la línea del corredor mediterráneo. Nosotros prácticamente no tenemos un corredor, tenemos un árbol, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que en el futuro, cuando presentemos el plan director, veremos que hay más cosas que nos separan de las que nos unen, incluyendo a Portugal. Y volvemos a ese plan director. Estábamos muy pendientes, porque Sí. al final es el que nos va a fijar un calendario, unos plazos. Lo esperábamos para octubre, Sí. parece que se retrasa. ¿En qué situación Sí. está? ¿Cuándo lo vamos a conocer? Inminentemente. Vamos a ver, tienes razón, el compromiso del Gobierno en mi nombramiento era que antes de finalizar del año, aproximadamente el mes de octubre, estuviera. De hecho, nosotros tenemos, por decirte, al 90% terminado este plan director, y no lo hemos presentado por tres motivos fundamentales. Primero, porque no se han aprobado la modificación de la red TEN-T. Claro, no sabemos si lo que nosotros hemos elaborado falta algo o no falta, o se va a incorporar algo más. Entonces, presentar un plan para que 3 meses después tengamos que modificarlo fruto de estas modificaciones, pues no parecía oportuno. Segundo,
Como te he comentado, ha sido un año muy difícil, elecciones municipales, generales, gobierno en funciones. Podía parecer que cualquier presentación de este tipo podía ser de tipo electoral, entonces hemos preferido ser cautos en este sentido. Y la tercera, no nos vamos a quedar ahí. El plan director del Corredor Atlántico va a incorporar lo que es el Corredor Atlántico, pero hay muchas otras cosas que pueden ser o no Corredor Atlántico y de las que se está hablando mucho en estos días, ¿no? Ejemplo, ya que estamos en Castilla y León, la Ruta de la Plata, el Tren Madrid Directo, la conexión desde Palencia con Cantabria con la línea de alta velocidad. Todas estas cosas no forman parte, en principio, de lo que podría ser. Te podría poner otros ejemplos como por ejemplo, Monforte de Lemos, Lugo, Ferrol, Betanzos. O sea, hay muchas líneas que no corresponden y entonces vamos a presentar complementariamente al plan director un plan de acciones complementarias para que los territorios vean que allá donde la red transeuropea de transportes vaya a actuar como corredor atlántico, que vean que si no están en el Corredor Atlántico, hay otras medidas que el Gobierno de España va a hacer para que esas redes complementarias de transporte se unan al corredor para desarrollarlo. Por lo tanto, es un trabajo concienzudo, metódico, bien estructurado y que verá la luz. Tan pronto se han aprobado los nuevos reglamentos comunitarios, estamos en capacidad de que, no sé decirte, pero un mes, mes y medio después de su aprobación definitiva, podamos ver ese plan director. Hablamos de esa red global, de esa red básica. Hay unas fechas, unos plazos. ¿Vamos por el buen camino para cumplirlos? Fíjese, vamos bien, pero le estamos metiendo velocidad de crucero. Y me van a entender todos los telespectadores cuando les diga. En los últimos 10 años, la media de inversión ha sido de unos 1.000 millones de euros al año. Una cifra muy considerable. Cuando digo de inversión no digo de presupuestos, digo de obras ejecutadas, licitadas y demás. Fíjese, este año 2023 el presupuesto del Corredor Atlántico era de 1.648 millones de euros, frente a 1.695 del Corredor Mediterráneo. Por primera vez se han equiparado presupuestos. Segunda cuestión, fíjese, lo decía hace breves días el secretario de Estado en la presentación de Corredores 360. Para el Corredor Atlántico están previstos 16.000 millones de euros de aquí al año 2030, 11.000 en el Corredor Mediterráneo. Por lo tanto, estamos entrando en esa velocidad de crucero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, este año, aparte de los 1.648 presupuestarios, tenemos 2.500 de fondos comunitarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tenemos que ejecutar de aquí al año 2026. Eso significa que hemos pasado, para que los telespectadores lo entiendan y no se pierdan en cifra, hemos pasado de 1.000 millones de euros al año a 2.000 millones de euros al año. Muy fácil. Hemos doblado la intensidad de la inversión para llegar a la meta que queremos llegar, que es el año 2030. Bruselas ha aceptado recientemente, hace unas semanas, que España podía no implementar esos peajes en las autovías si se fomentaba y se impulsaba el transporte por ferrocarril. ¿Es un buen impulso para el Corredor Atlántico? ¿Es una buena noticia? Todo lo que sea desarrollo de infraestructuras, de desarrollo de transportes, de servicios, es una muy buena noticia. A ver, es buena noticia también por varias razones, ¿no? La descarbonización, que hemos preconizado siempre, la reducción de las emisiones de CO2, todo ese tipo de actuaciones, ¿no? Pero en este caso, yo creo que España, por ejemplo, se ha dotado, dentro de este plan que comentaba anteriormente, del plan de recuperación, con un programa que se llama Mercancías 30. Es un programa que va destinado no solamente a la inversión en infraestructuras, sino a apoyar a las empresas para precisamente lo que me acabas de comentar, ¿no? De que se suban al ferrocarril. Entonces, ello ha supuesto incorporar subvenciones, por ejemplo, a la compra de locomotoras, a la compra de vagones, a la mejora de apartaderos privados de empresas que disponen de él y que quieren mejorarlos, adaptarlos a sus nuevas necesidades de transporte. Por lo tanto, ha sido un impulso mayor. Fíjense, han sido 445 millones de euros que ha supuesto movilizar del sector privado otros 1.200 millones de euros. Cuando hablamos de estas cantidades, al final los telespectadores van a decir, venga, pero es que se necesitan, son necesarios para mejorar nuestra competitividad con respecto a otros países. Y yo creo que estamos por la senda. Ha sido la primera vez, por ejemplo, también que se han destinado ecoincentivos ferroviarios, es decir, se ha ayudado a las empresas de transporte para que ayuden a sus clientes para tener un precio más competitivo y, por lo tanto, se traslade de la carretera o de otros medios de transporte al ferrocarril toda esa mercancía. Por lo tanto, hay un impulso. Yo suelo decir ahora muchas veces que ahora vamos en alta velocidad, pero de inversiones, ¿de acuerdo? Que es un término que podíamos acuñar porque en los próximos años va a ser una realidad. Te
te he comentado la puesta en marcha de Pajares y te he ido contando algunas inauguraciones que van a ser. Claro, esto es fruto del trabajo de mucho tiempo y ahora estamos trabajando para que de aquí al año 2030 se produzcan otro montón de actuaciones complementadas y completadas. Pues José Antonio Sebastián Ruiz, comisionado para el desarrollo del Corredor Atlántico, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y felicidades por este programa, que en estas 13 entrevistas que habéis desarrollado yo creo que es grato el ver cómo podemos explicar y podemos llevar a los ciudadanos de estas 11 comunidades autónomas todo lo que implica y todo lo que significa el desarrollo del Corredor Atlántico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted también. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este trayecto. Espero que hayan disfrutado del viaje. Para mí ha sido un placer. Gracias, hasta siempre.